Hola una vez más. Para los que no me conocen todavía, mi nombre es Roberto Córdoba, pastor de la Iglesia de Salvación. Y hoy la prédica es acerca de el Espíritu Santo y aunque es un tema bastante abarcador, vamos a hablar un poquito, una prédica corta acerca del Espíritu Santo, principalmente los dones del Espíritu Santo y la importancia de los dones del Espíritu. Vamos a unirnos en oración. Señor Padre Santo, te quiero dar gracias por este día, por todas las bendiciones que tú has derramado sobre mí, por la oportunidad de llevar tu palabra, Señor, a través de las redes sociales y a través de la internet, a todas las partes del mundo. Señor, pon tus palabras en mis labios, en mi corazón, y abre los corazones para que puedan recibir, Señor, de ti, que puedan aprender más de ti. Señor, te doy gracias por esta oportunidad y por este honor de llevar tu palabra. Te bendigo siempre, te glorifico. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu. Y pues hay tanto que hablar que podríamos hacer muchas prédicas acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a empezar hablando, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, pues como todos sabemos que somos cristianos, pues el Espíritu Santo es Dios, es una persona de la Trinidad. El misterio de la Trinidad, pues sería otra prédica aparte. Hoy no vamos a hablar mucho del misterio de la Trinidad y eso. Pero sabemos que el Espíritu Santo es Dios y es la parte de Dios que habita dentro de nosotros y que hace cosas dentro de nosotros y se mueve a través de nosotros. Y por él podemos hacer milagros y hablar en lenguas y todos los dones, las manifestaciones de los dones. Eh, la pregunta básica que me hago hoy es, pues, ¿cuál es la utilidad de nosotros tener dones del Espíritu? ¿Para qué son esos dones del Espíritu? ¿Por qué están en nosotros? Como pueden imaginarse, este es un tema para algunas personas que es difícil, no están de acuerdo, que el Espíritu se manifieste. Muchas personas piensan que solamente en los tiempos de la Biblia se manifestaba el Espíritu Santo y que ya no se manifiesta más. Uh, Yo estoy seguro y porque he visto las manifestaciones del Espíritu tanto en mi vida como en la vida de muchas otras personas, de que pues el Espíritu Santo está activo, definitivamente activo. Yo siempre me baso en que Dios no ha cambiado. Desde el principio del mundo Dios nunca ha cambiado y el Señor Dios es el mismo antes, ahora y siempre va a ser el mismo. Y nunca ha dejado de hacer milagros, nunca ha dejado de operar como Dios y haciendo las cosas que pues no son racionales para nosotros. Pero eso es, como pueden ver, otra prédica más diferente. Vamos a empezar yendo al libro de Juan, al capítulo 14, versículos 25 al 26. Poquito de la Biblia. Eso es Juan, capítulo 14, 25 al 26. Y dice así: todo esto le digo ahora que estoy con ustedes. Y como pueden ver, eso es Jesús hablándole a los discípulos, ¿no? Todo esto le digo ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea, aquí está hablando Jesús, hablándole a los discípulos de, ya estamos al final de cuando Él ya va a ascender al cielo, todo eso, ¿no? Eh, Hablándole de qué es el Espíritu Santo y como podemos ver, uno de los atributos del Espíritu Santo es que le llama mucho el Consolador. Jesús mismo le dice el Consolador. Así que el Espíritu Santo no es sencillamente nada o algo vacío. Tiene un propósito, tiene una meta, tiene algo que hacer. Y parte de él es consolar a los discípulos en este caso y por supuesto a nosotros. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? Bueno, pues muchas maneras. Sabemos, como le hablaba en otras prédicas, que mientras más nos acercamos a Dios y nos llenamos del Espíritu Santo, podemos recibir paz dentro de nosotros. Y podemos entender, si lo vemos de esa manera,
cómo el Espíritu Santo es el consolador de nosotros, dándonos paz a través de los problemas, a través de las pruebas y todas esas cosas. Claro, no es solamente eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo, es un tema tan y tan abarcador y tan grande que podríamos hablar por las próximas 15 horas y nos quedaríamos cortos acerca de eso. Así que voy a tratar de poner lo más que pueda en los próximos 30 minutos. Ah, pero la otra parte que me llama mucho la atención de Juan en ese versículo es que dice, hablando del Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. O sea que también el Espíritu Santo dentro de nosotros nos va a enseñar más de Dios. ¿Cómo hace esto? Pues realmente yo no lo puedo explicar. Me imagino yo, y eso pues es teología acerca a través de Robert. O sea, como quien dice mi teología. Sé que esto no, quizás no está en ningún libro, ni lo tomen muy a pecho, ¿no? Pero me imagino que al Espíritu estar dentro de nosotros, Él nos enseña más cosas de Dios. Así que me imagino que si nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios, y ahora el Dios como tal, a través del Espíritu, vive dentro de mí, pues algo tiene que ocurrir dentro de mí, ¿no? No me puedo quedar vacío estando en la presencia de Dios. Si los que hemos experimentado estar en la presencia de Dios, sabemos lo que tan humilde nos sentimos y la paz que se siente y el amor que se siente de Dios, pues eso está dentro de nosotros. Y si dejamos que el Espíritu fluya y conocemos más del Espíritu, podemos ver cómo tanto nos va a consolar, como también nos va a enseñar más de Dios. Pero es como todo, es un proceso y hay que darle y permitirle al Espíritu Santo que se obre de esa manera, que empiece a moverse. Es como todo, es como cualquier ejercicio. Si uno no hace ejercicio o no te entrenas en algo, no vas a ser mejor en eso. Tus dones del Espíritu no son diferentes. Si no empiezas a utilizarlos, no empiezas a hacerlos útiles, a moverte en ellos, pues no se van a desarrollar. Es que es importante que desarrollemos los dones del Espíritu que están en nosotros. Y le digo, si tú no lo sabías, te digo hoy que tú tienes dones del Espíritu. ¿Cuáles son? Pues yo no lo sé, porque no te conozco. Pero tienes dones del Espíritu y Dios te puede revelar cuáles son ellos y te puede enseñar el mismo Espíritu a utilizarlo, ya sea a través de otra persona en tu iglesia, a través de el mismo Espíritu, a través de Dios. Hay muchas maneras en cuales ese Espíritu Santo, esos dones que tú tienes, se pueden activar. Pero ya que estamos hablando de los dones del Espíritu, pues vamos a ver cuáles son los dones del Espíritu y también quiero que estemos pendientes del para qué sirven esos dones del Espíritu. Así que vamos al libro Primera de Corintios, la carta de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios, al capítulo 12, versículos del 4 al 12. Vamos a leer un poquito aquí, ¿no? Y dice así en el 4, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea que si vemos, pues hay muchos dones del Espíritu, nos dice aquí, pero solamente un solo Espíritu, un solo Dios, ¿no? El Espíritu siendo parte de Dios. O sea que ese Espíritu se va a manifestar dentro de las personas de diferente manera. Puede ser que tú tengas un don, puede ser que tengas dos, puede ser que tengas todos. O sea, es que cómo tú te mueves, qué tú necesitas y qué necesitan los demás. Y vamos a ver por qué digo esto. En el 7 dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, también conocido como palabra de ciencia. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros, y por este mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus.
a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar las lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Vemos que está enumerándonos Pablo los diferentes dones del Espíritu, pero la parte que más me llama la atención y que es más importante para lo que estoy hablando hoy es el principio en el 7 cuando me dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu, y esa es la clave, para el bien de los demás. O sea que el Espíritu no es algo abstracto, el Espíritu obviamente no es algo para que no hagamos nada con él. Al contrario, nos dice aquí claramente, por lo menos me dice a mí claramente, que estos dones que Dios está poniendo dentro de nosotros son para beneficiar a los demás. Y vamos a ver más adelante que también nos beneficiamos nosotros. O sea que hay utilidad en el Espíritu. Por ejemplo, si hablamos de, vamos a tomar el don para hacer milagros. No puedo tomar uno más fácil que puedan entender que es para servir a otros, porque muy raramente tú vas a querer hacerte milagros a ti mismo, ¿no? Obviamente es servicio para los demás y tú vas a querer hacer milagros por las demás y Dios se va a manifestar. Recordemos que no somos nosotros haciendo estas cosas, es Dios operando. Nosotros sencillamente somos como el instrumento, pero yo no puedo hacer milagros. Robert no puede hacer ningún milagro. Dios lo hace. Que yo sea que esté orando, imponiendo manos o lo que sea, pues depende de la fe que yo tenga y la fe que tiene la persona que estoy orando. Pero el milagro lo hace Dios. Robert, no, yo no hago nada. Pero pues ese Espíritu Santo tiene ese don dentro de mí. Sencillamente es fácil entender bien el don de milagros, inclusive el don de sanación también, cómo son para servir a los demás. Es sumamente fácil entenderlo de esa manera. Un poquito más difícil cuando pensamos en discernir espíritus, pero podemos ver la utilidad para discernir espíritus cuando estamos orando por otras personas, por ejemplo, los que estamos un poquito más avanzados en la iglesia o en el Espíritu Santo. Y ni siquiera, créame, yo no estoy muy avanzado. Si ustedes hablan con mi esposa Glenda, increíble, y otras personas que conozco que tienen unos dones increíbles. Pero pues el discernir espíritus es importante porque hay ataques del enemigo en contra de las personas y a veces el enemigo o el diablo, vamos a llamarlo por quien es, puede manifestarte inclusive haciendo ciertos milagros para confundir. Es experto confundiendo y el discernimiento de espíritus te ayuda a tú saber si esto es algo de Dios, algo bueno, o lo que está pasando no es de Dios. Y muchos otros casos. Nos estamos yendo a bien profundo entonces de lo que es el Espíritu Santo. Obviamente el don de profecía es otro que es bien fuerte. El don de profecía es uno de los más importantes y si hablamos con Pablo es posiblemente el más importante según Pablo, porque exhorta y levanta a las demás personas. Y ya mismito vamos a ver más adelante en Corintios lo que dice Pablo acerca de la profecía. Ahora, por ejemplo, el don de lenguas es uno de los dones, no es que sea común, porque esa palabra no me gusta usarla, pero pues es uno de los que más las personas están buscando, es el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas no es malo, obviamente, es un don del Espíritu. Pero ahora en Corintios, cuando vayamos al próximo capítulo, vamos a ver la importancia de hablar en lenguas y versus otros dones. Quizás regresemos otra vez al capítulo 12, pero vámonos entonces al próximo, que es el capítulo 14, Primera de Corintios todavía. Capítulo 14, vamos a ir del versículo del 1 al 5. Y en esta parte Pablo está comparando el don de lenguas y el don de profecía. Y dice en el 14, empeñense en seguir el amor y ambicionen
los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, muchas cosas pasando aquí que se unen al 12. Primero es la utilidad de los dones. ¿Por qué tenemos los dones? Pues porque tenemos para edificar, para ayudar a otros y como podemos ver aquí, también para ayudarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, el don de lenguas, nos dice Pablo aquí que es bueno, obviamente él quiere que todos hablen en lenguas, dice, pero quisiera que profetizaran más, por la sencilla razón de que cuando uno habla en lenguas, pues no está edificando a nadie, a menos que los que están alrededor de nosotros, alguien tenga el don de interpretar esas lenguas y pueda compartir lo que está hablando el Espíritu a los demás. Mientras tú estás hablando en lenguas, pues te estás edificando a ti mismo, aunque tú no sepas lo que estás diciendo, pero el Espíritu dentro de ti te está ministrando, por decirlo así, te está ministrando a ti y te está llevando a estar más cerca de Dios. Sea lo que sea que estás diciendo, que tú no lo entiendas, tu corazón lo siente y tu espíritu lo siente. Pero los demás no los ayuda en nada. La comparación que nos daba antes Pablo es un cuerpo. Tenemos muchos diferentes miembros de nuestro cuerpo, brazos, manos, dedos, cabeza, ojos, todo. Pero todos ellos forman parte de un cuerpo. Pues a nosotros los miembros de la iglesia, con diferentes dones, todos esos dones son para la iglesia, para edificar a los demás, para ayudar a los demás. Y hasta cierto punto ayudarnos nosotros, ¿no? Es que si hablamos en lenguas, nos estamos edificando a nosotros mismos, nos estamos ayudando a nosotros mismos, que es muy bueno. Pero es aún mejor ayudar a los demás. Si ven las otras prédicas que del amor y la prédica del amor al prójimo, todas esas cosas que he hecho antes, ustedes ven que todos estos temas se unen tanto en la fe, se unen tanto como en el amor y se unen, perdón la redundancia, en la unión de todos los seres humanos en un solo cuerpo, en una sola iglesia, que es lo que quiere Dios. Entonces, la ventaja de la profecía es que las personas que tienen ese don de profecía, pues edifican automáticamente a los demás porque lo están entendiendo, no le estás hablando en lenguas, le estás hablando como yo le estoy hablando a ustedes, que pueden entender y viene, como dicen, directamente de Dios, directamente de la sustancia de Dios. Y eso pues definitivamente tiene que edificar, tiene que levantar, tiene que exhortar a la iglesia. Así que es un don que es sumamente importante, pero como ustedes pueden entender, todos estos dones requieren una gran responsabilidad. En las películas han visto, por ejemplo, en Spider-Man, vamos a utilizar Spider-Man, que el tío de Spider-Man, de Peter Parker, ¿verdad? Le dice que con un gran poder viene una gran responsabilidad. Y no es diferente en nosotros tener los dones del Espíritu. Aún más entiendo yo que son más responsabilidad. Así que podemos decir que somos como superhéroes, ¿no? Para los demás con nuestros dones del Espíritu. Pero tenemos una gran responsabilidad de utilizar esos dones adecuadamente. Y primero no guardárnoslos para nosotros mismos, porque no son para eso, son para que ayudemos a los demás que nos necesitan, que pues no sabemos por qué los necesitan, pero sabemos que los necesitamos. Y Dios, el Espíritu Santo, lo vas a sentir queriéndose mover cuando esté la situación adecuada. En ese momento te exhorto que si tú sientes el Espíritu dentro de ti que quiere moverse de una manera en una situación, no lo contrictas, no lo detengas. Contrictir es como detener el Espíritu, como decir, el Espíritu quiere hacer algo y tú dices, no lo vamos a hacer porque yo no quiero.
Y créame que yo lo he hecho y me ha pasado y la sensación no es buena. Te exhorto realmente que si tú sientes que tu espíritu se quiere mover de una manera, déjalo que se mueva, déjate ser utilizado. Y yo te garantizo que vas a ver los resultados del Señor moviéndose y haciendo por las otras personas. Y mientras más obediente seas y mientras más te acostumbres a hacer lo que el Espíritu te dice, vas a ver que se va a mover más, se va a mover más, se va a mover más, y vas, porque los estás desarrollando, estás ejercitando ese poder que el Espíritu Santo y Dios ha puesto dentro de ti. Así que, como dije antes, vamos a ser esos superhéroes. Tenemos poderes, podemos hacer milagros, podemos hablar en lenguas, podemos hacer muchas cosas que realmente si lo pensamos, pues no somos nosotros, es Dios haciéndolo. Pero yo me siento, cada vez que Dios hace eso, me siento sumamente honrado de que yo, que realmente no valgo nada, yo que no tengo ningún valor, yo que realmente no puedo hacer nada por nadie, Él me da el honor de utilizarme a mí por otros. Y entonces me beneficio yo, porque Dios me bendice mientras yo estoy bendiciendo a otros. El Señor no puede mentirse a sí mismo, Él prometió que Él nos va a bendecir. Y si nosotros hacemos por los demás, Él no tiene otra opción, porque Él no puede mentir más que bendecirnos a nosotros en ese momento. Es como no puedes estar en la presencia de Dios sin sentir algo de la presencia de Dios. No vas a salir igual. Y nosotros tenemos esa presencia de Dios dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Tantas cosas que quisiera hablar desde el Espíritu Santo y realmente tan poquito tiempo, es que espero que podamos hablar otra vez del Espíritu y de los dones, porque me encanta ese tema. Tal vez ustedes me van a preguntar qué dones yo tengo. Sé, por ejemplo, le voy a decir que no tengo el don de lenguas. Nunca he hablado en lenguas. Bueno, miento, una sola vez hablé en lenguas, pero nunca he hablado así mucho en lenguas. No es mi don. Pero gracias a Dios y porque yo soy terco, y eso es otra historia cómica que le deberían de preguntar a Glenda, tengo el don de fe. Y me encanta el don de fe. Es un don que es fuerte, pero es un don sumamente curioso y sumamente que me llena de paz. Pero la próxima vez que hablemos de los dones, pues le cuento un poquito más, ¿no? Si los dejo así pensando acerca de eso. Espero que ustedes empiecen a trabajar sus dones, empiecen a desarrollar sus dones para beneficiar a los demás. Tenemos mucho trabajo que hacer, tenemos que ayudar al prójimo y el Señor nos da esa herramienta para ayudar a los demás. Así es que vamos a unirnos en oración, prédica cortita hoy, pero de un tema sumamente importante, ¿no? Vamos a orar por nuestros dones y para que el Señor nos deje utilizar los dones. Señor Padre, te doy gracias por todas las bendiciones que tú has derramado sobre nosotros y sobre todos los que me escuchan, Señor. Yo te pido, Señor, que mientras hoy hablamos de los dones, que tú, Señor, hagas nuestros dones crecer, que tú permitas que esos dones que tú has puesto dentro de nosotros se desarrollen, Señor, y crezcan y que sean útiles, Señor, para tu servicio y sean útiles para los demás. Permítenos, Señor, a todos que estamos escuchando, estamos orando, que tú nos pongas esas oportunidades delante de nosotros, que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros salte, Señor, y nos lleve a hacer lo que tú quieres que hagamos, para que podamos ver milagros, podamos ver prodigios, Señor, podamos sanar a las personas, podemos levantar a los muertos, porque tú me has llamado, Señor, a hacer eso, porque tú me has marcado, Señor, para hacer para los demás. Tú nos has marcado a todos nosotros que estamos escuchando a beneficiar a los demás. Y a la misma vez, Señor, ellos conozcan tu gran amor y conozcan tu gran poder. Señor, danos esas oportunidades y aumenta nuestra fe. Queremos estar cerquita de ti, Señor, y hacer por ti. Te damos gracias, Señor, una vez más. Te bendigo y te glorifico siempre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Perdonen si me pongo un poco emocional, ¿no? Pero pues el Espíritu es increíble y yo quiero que todos ustedes sientan lo que es moverse en el Espíritu. Y créanme que es como todo, es adictivo, Uno lo hace una vez y quiere volver a hacerlo y quiere hacer más.
Y eso es bueno, eso es muy bueno. Y antes de irnos, pues quiero cerrar, como siempre, con ustedes que me están escuchando, que no le han dado su corazón a Dios. Este es el momento, es que únanse conmigo en oración, cierra tus ojos y vamos a decirle a Dios, vamos a entregarle tu vida a Dios hoy, en este día. Y dile así: Señor, te doy gracias por tu misericordia. Te pido que perdones mis pecados, Señor, porque sé que soy un pecador. Sé que te he faltado, Padre. Perdóname, Señor, me arrepiento de corazón y pido que tú cambies mi vida. Que tú me escribas mi nombre en el libro de la vida, Padre. Te reconozco como mi Salvador, Jesús. Reconozco que tú te resucitaste al tercer día de entre los muertos y subiste al cielo y estás sentado a la derecha del Padre. Y que vas a regresar, Señor, con gloria a establecer tu reino en la tierra. Te pido, Señor, que me llenes de tu espíritu, que cambies mi vida y cambies mi corazón para ser siervo tuyo de ahora en adelante. Te doy gracias, Señor. No hay vuelta atrás. Soy siervo tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. Te bendigo, Señor, te glorifico siempre en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Esa es la prédica de hoy. Que Dios los bendiga. No se olviden de escribirnos en la página de internet, a nuestro email, a mí y a Glenda. Ahora también está la página de Facebook por ahí, que la tiene Michelle. Michelle, gracias por encargarte de la página de Facebook. Sé que muchas personas van a recibir los mensajes a través de Facebook y va a ser una gran bendición. Así que te amamos mucho, Michelle. Que Dios te bendiga y hablamos contigo prontito, y a todos ustedes que Dios los bendiga. Los amamos mucho.